Hoy, 8 de marzo, representa más que una celebración. Hoy se conmemora a quienes han defendido y luchado por los derechos de las mujeres. Es una fecha de reflexión sobre el actuar de la mujer en la sociedad. Es y ha sido un poco duro y largo el camino de reconocimiento y justicia a las labores fundamentales como las de ser madres, como las de ser administradores del hogar, como ser profesionales, etc. Muchas veces nos quejamos de las pocas oportunidades, pero nos limitamos siempre a esperarlas y no tenemos la determinación de salir a buscarlas en muchas ocasiones. Obviamente, no todo es malo. Sería mezquino no referirse a la lucha silenciosa de esas mujeres valerosas que día a día se levantan decididas a transformar el mundo, a ser mejores personas, a darlo todo por una causa y abrirle caminos menos hostiles a las niñas que vienen detrás. Y es eso lo que nos convoca esta tarde. Durante todo el mes de marzo, la Biblioteca Luis Ángel Arango tendrá una programación especial que busca reconocer los aportes de las mujeres colombianas han hecho a la sociedad desde distintos campos del conocimiento. Nos encontramos en un ciclo de conferencias que ha sido denominado Mujeres que cambian el mundo. Y la conferencia que nos convoca esta tarde lleva por título Una partitura propia, notas para celebrarnos y cantarnos. Y estará a cargo de la doctora Carmen Rosa Millán. Bienvenida. La doctora Carmen Rosa es directora del Instituto Caro y Cuervo desde el 2013 y es profesora titular de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Javeriana. Trabajó 17 años en el Instituto Pensar de la Universidad Javeriana. Creó el grupo de género de esta institución. Entre su producción bibliográfica se destacan Mujeres en la música en Colombia, El género de los géneros, en coedición con Margarita Quintana, que sale publicado primera vez en 2013 y tiene una reedición en 2016. De usted atentamente, Manual para la conservación de cartas y papeles personales, 2009, coeditado junto con la psicóloga Ángel María Estrada. Otra obra suya es Teoría y Práctica para Nuevas Cartografías del Cuerpo, una publicación del 2003. También es investigadora principal de los proyectos Palabras de Reencuentro, Decirles para el Postconflicto, que se encuentra en curso, La Gran Guerra, Narrativas y Vivencias Colombianas en el Fin de una Era, 2013-2015, Ética en Nuestras Propias Palabras, Desplazamiento y Subjetividad en Perspectivas de Género, Fiestas Patrias fuera de la patria, Cartas y Conflictos, 1858-1991, y La primera vez que votamos. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Lo primero que quiero hacer es recuperar mi nombre. Yo me llamo Carmen Rosa Millán Grajales, pero cuando a uno lo llaman así, se siente llamado a la rectoría. Nadie me dice Carmen Rosa, salvo en las diligencias judiciales. Y últimamente siempre he sido Carmen Rosa Millán Grajales en los papeles, pero en mi vida he sido Carmen Millán de Benavides y con Benavides. De Benavides porque soy suficientemente vieja como para tener la obligación de haber puesto el apellido de mi marido cuando me casé, siendo pues una persona muy joven, que ya no lo soy, y con Benavides porque Benavides sigue ahí. Y mis hijos, Juan Gabriel y Camilo, y ese Juan que sigue ahí, son parte de mi rostro. Entonces me llamo Carmen, me dicen Carmelita, y les ruego el favor de que si me van a decir algo, díganme Carmen, si no se atreven con el Carmelita, pero nunca Carmen Rosa, porque oigo la voz así terrible del rectorado y del poder. Y la segunda cosa es que quiero recuperar el nombre de mi colega con la que trabajamos bastante en el libro El género de los géneros. Ella se llama Alejandra Quintana Martínez. Alejandra. El libro tiene 2 ediciones,
Y bueno, ya hablaremos del libro porque pues la autopropaganda no es lo mío, como dice un amiguito mío de 5 años cuando lo invitaron a una fiesta. Las fiestas no son lo mío, entonces yo tampoco. Voy a comenzar y quiero empezar por el principio mismo de la tradición literaria occidental, con el primer ejemplo documentado de un hombre diciéndole a una mujer que se calle, que su voz no había de ser escuchada en público. Me refiero a un momento inmortalizado al comienzo de la Odisea de Homero hace casi 3000 años, una historia que tendemos a considerar como el relato épico de Ulises y las aventuras y peripecias a las que tuvo que enfrentarse para regresar a casa tras finalizar la guerra de Troya, mientras su leal esposa Penélope le aguardaba y trataba de ahuyentar a sus pretendientes que la premiaban para casarse con ella. No obstante, la Odisea es asimismo la historia de Telémaco, hijo de Ulises y Penélope, la historia de su desarrollo personal, de cómo va madurando a lo largo del poema hasta convertirse en un hombre. Este proceso empieza en el primer canto del poema, cuando Penélope desciende de sus aposentos privados a la gran sala del palacio y se encuentra con un Aedo que canta para la multitud de pretendientes las vicisitudes que sufren los héroes griegos en su viaje de regreso al hogar. Como este tema no le agrada a Penélope, le pide a la Eda y ante todos los presentes que por favor elija otro tema más alegre que todos los sufrimientos de los héroes griegos. Pero en este mismo instante interviene el joven Telémaco. Madre mía, replica, vete adentro de la casa y ocúpate de tus labores propias, del telar y de la rueca. El relato estará al cuidado de los hombres y sobre todo el mío. Mío es pues el gobierno de la casa, y ella se retira a sus habitaciones del piso superior. Este texto es el texto de apertura de un libro fantástico que cargo hoy para que lo miren. Se trata de Mary Beard, Mujeres y Poder. Mary Beard es Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales, fue premio el año pasado. Es muy conocida por escribir sobre el mundo romano y por hacer un blog en donde la insultan de todas las maneras posibles porque les parece que es una mujer fea, gorda, no sé qué, y ella se ha hecho popularísima contestando, ¿no? Y aquí cuenta algunas de sus cosas de cómo es que la han querido callar a través del ciberbullying y cómo ella contesta. Aquí no van a encontrar ni una sola grosería, pero van a encontrar sugerencias de cómo responder a esas cosas que son el nuevo tipo de acoso, además de los acosos ya existentes. Admiro profundamente a Mary Beard y pienso que este texto es la mejor entrada para lo que quiero proponerles hoy. Lo primero que quiero decirles es por qué el 8 de marzo. Obviamente es una declaración de Naciones Unidas de 1975, pero van a encontrar una serie de narrativas que nos hablan del mes de marzo. En Colombia y en la zona cafetera los campesinos tienen un dicho que es: en marzo se llena el zarzo por las cosechas y demás. Pero no sé, en marzo sucedieron muchas cosas que tienen que ver con esta historia de este día de 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. No es el día para la florecita, ni el lápiz labial, ni los descuentos para la reina del hogar en licuadoras y lavadoras. Es el Día de la Mujer Trabajadora, y qué bueno recordar que es en el sudor de las mujeres trabajadoras o en lo que sea que sudamos cuando escribimos en el computador y salimos a las 9 de la noche con los ojos cuadrados de escribir y de pensar o de componer, como vamos a ver. La Segunda Internacional de Mujeres Socialistas en Copenhague se celebró en marzo y ese es un antecedente que se cita.
En marzo de 1911, la celebración de ese Día Internacional de la Mujer Trabajadora se va a hacer en Alemania, en Austria, en Dinamarca, Suiza, y el 25 de marzo de 1911 el asunto cruza el Atlántico hacia los Estados Unidos, donde hay un incendio en una fábrica de camisas en Nueva York y mueren 123 mujeres y 23 hombres. De esto hay una película impresionante y fíjense ustedes que bueno, hay dolor en todas estas cosas, en todas estas celebraciones, en todas estas conmemoraciones. El Día Internacional de la Mujer Trabajadora es la primera fiesta internacional reconocida por Naciones Unidas. Y recordemos solo eso, que es en tributo a las mujeres trabajadoras. A mí me ofende personalmente el asalto simbólico al Día Internacional de la Mujer. Me fastidia. Pero es que yo ya estoy viejita y soy un poco neurótica. Y quisiera compartir con ustedes la definición de neurótico. Es esa persona que sabe que 2 más 2 son 4, pero le molesta. Entonces yo soy así con esas fiesticas. El Día de la Madre también me molesta. Hace tiempo que renuncié a ser la reina del hogar, y, es decir, nunca lo fui. Y esas fiesticas me molestan. Pura neurosis de uno. ¿Qué celebro? Celebro la historia propia. Celebro la historia mía, la de mi abuela, la de mi bisabuela, la de toda la gente que ha cantado. Todas mis tías tocaban bandola. Hago celebración del canto en mi casa, celebro las voces de mis hermanas, celebro todo, pero celebro la historia que lentamente vamos construyendo. Y aquí el principio de todas las cosas, según la lógica eurocéntrica, eurocentrada, que nos pone a poner el principio de todas las cosas en la Grecia, Magna Grecia, y entonces pues cómo no traer aquí una imagen de la Magna Grecia, pero no es que yo quiera comenzar ahí. Esto podría haber sido muy simpático para título de la partitura propia. Quien lo dice es Pilar Ríos, presidenta de Mujeres en la Música, una asociación española. Pilar es guitarrista y yo les pido que vayan anotando, porque yo aquí no voy a decir sino unas pocas cositas, pero es parte de quienes vienen acá y sobre todo de las mujeres que copian esos nombrecitos, esos descriptores, se llaman en las bibliotecas, para buscar, porque ahora sí que hay, sí que hay. Y Mujeres en la Música, España, es una de esas fuentes fantásticas donde ustedes van a ver y se van a consolar, porque cuando nosotras comenzamos a trabajar en historia de mujeres en la música, la cosa era vergonzosa, era épica. Y ahora les voy a contar algunas historias de esas, de encuentros cercanos del tercer tipo con el tema investigativo. Históricamente, la compositora no tiene antecedentes ni modelos que la precedan en los que poder sustentar o justificar su existencia musical de manera sólida, como sí tienen, por ejemplo, las intérpretes de piano en el siglo XIX. Han sido ellas las que han tenido que pelear para que se les reconozca en un mundo masculino. Y ahora, cuando vayamos por la historia, vamos a ver cuántas de estas mujeres que se atrevieron a presentar las obras que componían en el recinto cerrado del oikos, porque la polis les estaba prohibida, en el recinto cerrado del hogar, de lo doméstico, eran acalladas y les decían muchas veces, como le pasó a Fanny Mendelssohn: mijita, le dijo su papá, lindo, lindo, pero no vaya a hacer eso por la calle. Cuando se carece de representación, cuando se carece de referente, se habla de aniquilación simbólica. Es un concepto de las ciencias sociales que viene de la comunicación. Bourdieu nos hablaba de la violencia sutil que niega, pero a mí me gusta hablar de la existencia en el tejido de la vida,
de una no representación en ese tejido de la vida. Una no representación que no necesariamente es ausencia, puede ser omisión, que sería la ausencia, no hay. Por ejemplo, cuando con mi compañera Alejandra Quintana le propusimos a la Universidad Javeriana en su emisora que tanto quiero, 91.9, donde tengo un programa hace los años de, no sé, muchos años, y le dijimos al director de ese entonces, ¿y por qué el 8 de marzo no hacemos un día completico de programación con mujeres? Saltó el niño que manejaba la franja de música clásica. Claro que estoy hablando pues del Pleistoceno, ¿no? De por allá del 94, algo así. Y dijo, no, para las de música clásica no hay. Pues, compositoras, pues no hay. Le dije, mire, su merced, venga para la casa y yo le presto. Porque sí, no había, en la emisora no había. Y todavía no existía el YouTube. Entonces, pues, la cosa se ponía grave. Entonces, omisión. Trivialización. Nuestras cositas que componen las mujeres, no, es que eso sí. A ver, ¿como para qué? Eso es como un juguete ahí, un divertimento. O condena abiertamente. Sobre todo cuando se va acercando uno al siglo XXI y empiezan estas músicas como las que se oyeron en la celebración de los 60 años acá, que eso fue fantástico. Los que no hayan venido se perdieron de una cosa genial. 70 minutos de meditación y uno bien cansado. Entonces entraba y salía de aquella meditación y en las salidas yo veía algunas personas que se acomodaban y todo, y yo pensaba, qué felicidad, estoy al fin oyendo, viendo, percibiendo 70 minutos de una obra de Stockhausen, que en mi vida de melómana nunca había podido ir en vivo. Entonces, pues sí, hay gente que dice, uy, qué charrera. No, pues yo les quiero presentar a mi madre intelectual, que se llama Alice Baldwin, se llamaba, y este primer libro para mí, pionero, para mí, es mi lugar de enunciación, que se llama El otro lado de la historia, porque yo sí me sentí representada. Ahí me contaron de las primeras mujeres abogadas. Yo soy abogada, pero trato de disimularlo, pero se me sale. Y entonces ahí me contaron de las mujeres que enseñaban derecho romano en Bolonia. Soy especialista en derecho romano y se me nota, eso sí se me nota harto. Me encanta y por eso amo a Mary Beard, porque compartimos a los chismosos del tiempo de Valerio Máximo que nos recuerdan a las mujeres abogadas y nos recuerdan a una que se llamaba Caia Afrania, una mujer que era en sus alegatos tan ruidosa que ahuyentaba a los demás. Era una mujer escandalosa, ella se le subía el tono. Y entonces dice Valerio Máximo, era tan espantosa que no les voy a decir cuándo nació, les voy a decir cuándo se murió, porque es muy bueno hablar de cuándo se murió un monstruo así. De manera que sí, ahí está Alice Baldwin contándonos. Y para quienes estén trabajando en cosas del posconflicto y en temas asociados, ella fue una de las personas más interesantes en el Centro de Paz de la Universidad de Loyola y trabajó con Jean-Paul Lederach en Imaginación Moral. Es una mujer, porque ya murió, pero está ahí, ella está ahí. Entonces este es uno, son 2 volúmenes, son de 1977 y bueno. Ella y otras comenzaron a construir lo que ella llamó el otro lado de la historia, una historia propia. Y ahí hay un juego que no se puede traducir al español. En inglés historia se dice history. Y entonces estas mujeres comenzaron a hablar del her story, de la historia de ella, no de la historia de él.
empezaron a jugar con esto del history y el her story, aunque ese tropo está un poquito desvencijado hoy en día, y comenzaron a traer personas. Y así yo pude encontrar en un texto también pionero a esta mujer que no aparecía como aparecen tantas en los vasos griegos, hermosas tocando como lo que me pongo yo aquí para darme buena onda de mis mujeres tocando la lira en Grecia y demás, sino que decía Hekenum, primera arpista con su nombre. Y yo le tengo mucho miedo a decir primera, pero fue la primera que yo leí ahí. Y para mí fue emocionante saber que tenía su nombre y saber que la nombraban. Y siempre que he dado clase he hablado del poder de nombrar y del poder de nombrarme. Por eso, un poquito grosera, recuperé mi nombre para no sentir el llamado a la rectoría del colegio Carmen Rosa Millán Grajales. Entonces recuperé mi nombre. Yo comienzo la audición con esta pieza que se llama Canción de Cuna Gótica, de Meredith Monk, porque quizá Telémaco, nuestro villano de la jornada, oyendo a Penélope cantarle un arrullo de cuna, cuando aún no tenía dientes y no sabía hablar, no pudo decirle a su mamá porque no se calla. Todas las mujeres hemos cantado arrullos, hemos hecho canciones de cuna, hemos inventado cositas para dormir a los chiquitos. Hay un bellísimo escrito de Federico García Lorca sobre las nanas. Todas tenemos eso y creamos allí. Y nadie nos dice que, salvo que a una señora le dé por cantar en un avión por ahí y cante muy duro, pero es decir, es un ejercicio lindo, ¿no? Y comienzo con ella, con Meredith Monk y su canción de cuna gótica, y les recomiendo la versión que hace Björk de esta canción de cuna gótica, que es estremecedora. Son canciones sin palabras, ¿no? Son canciones sin palabras. A ver, aquí vamos. Usar la voz en público, usar la música en público. Esa es una conquista del Renacimiento, pero limitada a los espacios de la música que llamaban de cámara, de habitación. Sin embargo, hay un espacio privilegiado para componer, cantar y hacer cosas que pues nadie se entera qué pasaba por allá. Son las mujeres que creaban dentro de las paredes de los conventos. Y les voy a proponer una que es donde comienzan las historias de la música en Occidente. Se trata de Hildegarda de Bingen, Hildegard von Bingen, quien nació en el año 1098 que aparece en todas partes como la primera. ¿Qué fue ella? Fue una abadesa, fundó su propio convento, tuvo una larga vida, polemizó con sus cartas y sus escritos, fue vidente, fue cocinera, fue herbolaria. Ustedes hoy en día consiguen, gracias a las celebraciones del milenio de Hildegard, que fue pues obviamente en el 1998, se consiguen los libros de farmacopea de Hildegard, se consiguen las recetas de ella, y en la abadía benedictina del Rosal se pueden comer galletas con una fórmula de Hildegard y se puede pasar la tarde lo más de bueno. Allá había un sacerdote, el padre Jorge, que
que pues decía que su fe en Santa Hildegarda, que no es santa, es ahí un poco rara, ella fue bien extraña, no está canonizada, pero el padre Jorge decía que él no se operaba la cadera porque con los emplastos de Hildegarda se había curado y no le dolía tanto. Pues la verdad es que es un manejo de la arbolaria muy cuidadoso, y sus libros de meditación y su música, y estas miniaturas que son hechas por todas las compañeras y por ella misma en el convento, y a raíz del milenio fue grabada enteramente. O sea, si les interesa y les parece bien y todo, el tipo de música que van a oír. O rubor sanguinis quid excelsior illo fluxisit. Yo sé que tienen el latín un poco embolatado ahora por la tarde, pero es oh sangre de rubí, ¿no?, que desciendes como una flor sobre mí. Y solamente esos dos, pues porque me da pena, sí, atosigarlos con el latín, que como les digo, en estas tardes se le embolata a uno. Lo que quiero precisar es lo siguiente: Hildegard vive en un momento en que todavía el culto mariano no es tan fuerte. La Iglesia va llevando atributos a María durante los siglos, y estos son un periodo definitorio, el siglo XII, XIII, para darle atributos a María, pero en su momento todavía se podía hablar de la preñez de María, todavía se podía representar a María embarazada, todavía se podía hablar de la sangre que había perdido María al tener a Jesús. Y esas son las cosas que están en varias de las obras de Hildegarda de Bingen. Así que uno desembolata su latín, y si no lo tiene muy desembolatado en las obras que hay por ahí, va a encontrarlas en inglés, en francés, etc. Pero es la corporalidad del cuerpo femenino lo que va a estar presente en la obra de Hildegarda, en el orden de las virtudes, en todas sus obras que son compuestas para las monjas de la abadía de Rupertsberg. La vida de Hildegarda está ilustrada en una película lindísima que está en internet, se llama Visión, es dirigida por Margarete von Trotta, es una película hermosa, muy bien hecha, y esta es la partitura por si quieren también desembolatar sus neumas gregorianos y leer allí la partitura. Es hermosísimo, es lindo, pero les recomiendo la vida de Hildegarda en Visión, en esta película extraordinaria. Y ya les digo, está en internet, todita. Esta es la lista BBC de música, de la revista BBC Music, que es fantástica. Si ustedes entran a BBC Music y ponen Women Composers, no, porque esa no está traducida, el inglés se embolata menos que el latín, van a encontrar una lista y van a encontrar cientos de páginas. Primeras directoras, las mejores arreglistas, las mejores no sé qué. Cuando en 1978, 79 empezaba uno a preguntarse por las mujeres compositoras, eso era rarísimo. Hoy en día no, hoy en día hay que tener voluntad de saber y saber buscar. Entonces la lista de BBC es una, y van a encontrar hasta el techo de cristal de las mujeres compositoras de hoy, van a encontrar de todo. Entonces esta es una de las listas, y ya ven, empieza con Hildegarda de Bingen, aunque podría haber empezado con otras, ¿no? Pero empieza ahí. Hay una cantidad acá
de las cuales solamente voy a escoger un par, pero las listas crecen y crecen y crecen. ¿Qué problemita tienen estas listas? Que son europeas, que esta es la historia que ha comenzado a recuperarse. ¿Qué problemita tiene pensar y qué pasaba por estos pagos? Que la idea de mujer y compositora pues es una categoría, pero por acá la música, pues por estos pagos, por acá, la música no es una categoría estética independiente, la música es una herramienta utilitaria, la música está lo que nosotros hoy desde el pensamiento occidental pitagórico llamamos música y cuadramos y todo. Por estos lados tenía usos para marcar el ritmo de la cosecha, para marcar el ritmo del nacimiento, y no era música solita, no era así nomás. Entonces ahí sí que hay una búsqueda más complicada. Estas listas son muy buenas. Les voy a proponer a una que me encanta, se llama Isabella Leonarda. Me gusta por dos razones. Número uno, porque tiene una historia similar a la de Hildegarda, solo que un tantico de siglos más, ¿no? Y tiene sentido compararlas, porque ella, como Hildegarda, vivió en su vida en un convento y compuso y estudió todo lo que quiso. En los conventos se podía ser libre. Sor Juana nos dijo eso. Se podía estudiar, se podía crear, se podía tener asesoras, ¿no? Se podía pintar, pasaban muchas cosas. Se cuenta que Hildegarda hacía unos fiestones buenísimos para celebrar el matrimonio con Jesús. Todas se ponían sus joyas y sus vestidos, se hacían de vez en cuando unas bodas buenísimas. Y había música para esas conmemoraciones. Isabella Leonarda va a ser llamada la musa de Novara, que es la población donde vivió, y citaba a Platón. El amor de lo que es bueno y honesto templa y vigoriza las emociones, que son como las cuerdas de la lira del corazón, y brinda al hombre armonía consigo mismo y con los demás. Yo creo que estas citas son importantes. ¿Por qué? Porque cuando uno es mujer y está haciendo música, en un convento, y de pronto alguien descubre que esa música se puede tocar por fuera y que es buenísima, no es que le vayan a pagar derechos de autor, sino que de pronto le van a ocultar el nombre, o de pronto a alguien se le ocurre que el sonido que esa persona allá guardada está produciendo es una perturbación mental y por tanto un asunto del demonio, o sea, el camino hacia la condena. ¿Se acuerdan una forma de aniquilación simbólica? La condena. Entonces Isabella Leonarda, con esta cara de yo no fui que tiene tan especial, fue una persona creadora al máximo, que pudo además hacer una cosa importantísima: pudo publicar sus obras, publicar. Fíjense el periodo en el que ella vivió, siglo XVII, ya había imprenta además, y cada vez aparecen más y más manuscritos de obra de ella. Esta es la partitura de O mi alma, o Anima Mea, una composición vocal para cantar con sus monjas, que se acaba de estrenar hace 3 años en la Universidad de Arkansas. Se encontró esta obra se encontró en la Universidad de Uppsala, en un paquete de papeles que compró la universidad, y estaba esta obra de Isabella Leonarda. Aquí está sus publicaciones todavía hoy, son piezas que hoy en día tienen uso para meditación, para la historiografía, etcétera. Es una música que invita a la serenidad, que
en fin, ¿no? No necesariamente hay que ser mariano, en fin, esas neumas tienen su encanto. También me gusta traerla porque una de las cosas más bonitas que yo he vivido en mi vida es encontrar la gestión, la agencia femenina en lo que tiene que ver en la construcción de la historia propia. Entonces tuve la oportunidad de conocer un sello de música cuando todavía los CDs se usaban, y se llamaba Leonarda Records. Si ustedes quieren buscar repertorio femenino, busquen Leonarda Records y van a encontrar ahí los CDs. Yo chequeé y todavía están en Amazon. Valen pues una gotica, pero Leonarda Records fue uno de los primeros intentos fuertes de grabar composiciones de mujeres. En ese sello van a encontrar algunas de las cosas que estamos oyendo acá, pero ojo, lo que estamos oyendo acá está en YouTube, todo. Yo hubiera podido traer y desplegar aquí todos mis discos, que los tengo y los amo, pero la gracia era traer algo que ustedes puedan oír en sus casas y puedan bajar. Todo esto que estamos oyendo está en YouTube, pero para buscar un poco más, Leonarda Records, una de las fuentes. Fanny Mendelssohn. Ahí les quiero contar otra cosita. Voy a poner música de dos mujeres que me hacen recordar la propuesta de la emisora Javeriana Estéreo, que tenía una revista que se llamaba La Revista que Suena. Y me pidieron que por qué no escribía un artículo sobre mujeres compositoras por allá en 1995, 96. Y entonces, bueno, eso fue un lío para mandar las fotos y mandar lo que yo llevaba haciendo para trabajar en radio en los Estados Unidos. Teníamos un equipo de viejas gomosas que nos reuníamos y escribíamos programas de radio para WPSU, la emisora de nuestra universidad. Y entonces pues aprendíamos todas de todas y en fin, y buscábamos y nos dábamos bibliografía y todo. Y a mí se me ocurrió mandar mi artículo con un título así como La Mendelssohn y la Schumann, ¿no? Y entonces el editor me dijo, eso suena muy feo en español. ¿Cómo así que la Mendelssohn y la Schumann? Dice, porque es que hay una Mendelssohn y hay una Schumann, ¿no? Bueno, esta es la Mendelssohn, porque el Mendelssohn es Félix. La Mendelssohn es Fanny, que recuperó su nombre. Ella recuperó su nombre. Yo la estaba saboteando a usted porque necesitaba la clave pedagógica. Ella se llamaba Fanny Hensel Mendelssohn. Hensel era el apellido del marido. Entonces recuperó su nombre. Ahora sus grabaciones, las partituras, todo aparece con su nombre, Fanny Mendelssohn. Miren de cuántos años murió. Muy jovencita empezó a componer. Su papá le dijo que, mijita, eso por la calle no. Sus diarios son increíbles. He comenzado a publicar y lo he hecho voluntariamente, así que a nadie se puede culpar si de ello resultare vergüenza para mi familia por publicar. Yo no he buscado la fama, horror, ¿no? Horror buscar la fama, de ninguna manera, y yo no quiero desacreditarlos. Una mujer famosa, una mujer pública, pues soy una mujer libre. Resulta que pues no soy una mujer libre, pues resulta que Hensel era queridísimo. Hensel era pintor y le dijo, usted componga, que yo veo a ver cómo salimos al otro lado. Y entonces, pues sí, ella componía, él pintaba y demás. Murió dirigiendo un oratorio compuesto por su hermano, por Félix. Ella componía, cantaba y demás, y vamos a oír aquí
A ver si yo puedo. Lo logré. Yo tengo un programa de radio, pues eso es mi vicio desde que era muy joven, en Javeriana Estéreo también desde hace ya como 20 y tantos años, y en el programa del domingo vamos a pasar las piezas completas. Pues es el domingo a las 9 de la noche, ¿puedo decir? ¿Sí? Es el domingo a las 9 de la noche, en 91.9, y tiene repetición los sábados a las 8 de la mañana. Y entonces ahí vamos a pasar las piezas completas para, ¿no? Y óiganlo a esa hora porque luego lo suben en podcast y ahí le quitan la música del todo por los derechos de autor. De todas maneras, como les digo, todo lo saqué de YouTube para que lo puedan buscar. Está ahí. Y ahora viene la Schumann, Clara Wieck. Esta mujer es admirable. Desde muy jovencita luchó para casarse con Schumann. Tuvieron que meterle pleito al suegro, bueno, mejor dicho, las cartas, los diarios, asómense a esa mujer fantástica que fue, ella sí, muy famosa. Fue quizá la intérprete de piano más famosa de su tiempo. Además, no solo Schumann moría por ella, Brahms murió por ella. Dejó unas piezas fantásticas. ¿Y saben qué? Tuvo yo no sé cuántos hijos con Schumann. Era concertista, componía, fue amada, amó, escribió, y yo, que a veces salgo en mi oficina toda cansada, digo, bendita Clara Schumann, tú eres un ejemplo para mí. ¿Cómo así? Porque además Schumann, Robert, tan desbordado y tan lindo, enloqueció. Y ella fue madre cabeza de familia, diríamos hoy. Todo eso. Esta mujer fantástica, compositora, y ya les digo. El resto de cosas sobre ella que hay es de las primeras que recuperó su nombre. Pero todavía hay gente que escribe Clara Schumann. Todavía. Pero es Clara Wieck. Vamos a ver. Ahí está aquí. Vamos. Fíjense que entre Fanny Mendelssohn y Clara Schumann hay 14 años de diferencia, que entre Hildegarda y Isabella Leonarda hay 500 años. En la mitad hay una cantidad de compositoras que ustedes van a encontrar facilito, pero facilito. No solo en las listas de la BBC, en historia de música, en historias de la música que ya tienen las mujeres. Tenemos voz propia y tenemos enciclopedias. Y si no aprendemos es porque no buscamos. Y aquí hay una, Lily Boulanger, que es una mujer diamantina, ella es así. Su hermana, Nadia Boulanger, aparece citada y aparece muy cerca de personajes colombianos. Fue profesora de composición del maestro Sumaqué, por ejemplo, Nadia Boulanger. Pero Nadia Boulanger se ocupó de publicar la obra de su hermana Lili, que miren ustedes de cuántos años murió. A ver, sí, las matemáticas están más refundidas que el latín, pero en todo caso murió joven. Óiganla. A ver, esto acá, ¿sí?
una cuyo nombre aprendí a pronunciar bien con el equipo de redacción de nuestros programas de radio en Penn State. Hacíamos un comité de redacción entre 10, 12 personas de diferentes departamentos de esa universidad, que es una de las universidades públicas más grandes de los Estados Unidos, y nuestra sala de redacción parecía las Naciones Unidas. Entonces, con mi amiga Tamara Wasserstein, aprendí de Sofía Gubaidulina. La van a encontrar así, escrita así, la van a encontrar escrita con caracteres cirílicos. Ella todavía vive vive en Alemania, es una mujer recoleta, ella no sale por ahí, está dedicada a componer. La vemos aquí joven y la vemos enseguida con Anne-Sophie Mutter, que le comisionó una obra. Su obra toda es mística, el Ofertorium, se los recomiendo muchísimo. Pero tiene una beta gozosa que es la que quiero compartir con ustedes. Ella ha escrito mucho para un violinista muy famoso de Latvia que se llama Guido Kremer. Y aquí voy a ponerles, le fascina el tango, y entonces voy a ponerles un arreglo de Sofía Gubaidulina para el último tango de Piazzolla. A ver si lo logramos. Ay. Tiene el libertango completo traspuesto. Este es ella hoy, sus gafas, todas tenemos gafas, pero para las fotos, ¿vieron? Nada de gafas. O sea, yo y Sofía Gubaidulina no nos ponemos gafas. Estoy pasando a Venezuela. Gracias, Luz Marina, por estar acá. Y gracias por el amor por la música que tiene usted y tiene, ya sabemos quién, por allá en donde esté. Teresa Carreño, cuyo nombre lleva un teatro que quién sabe cómo esté, yo ni quiero pensar cómo está. Fue una chiquita prodigio que fue conocida, esta foto es de periódico, como la niña que tocó un recital en la Casa Blanca para Abraham Lincoln. Pero eso es absolutamente anecdótico frente al remolino que fue esta mujer. Fue directora de orquesta, fue cantante de ópera, se casó no sé cuántas veces, que también es accesorio, pues porque ¿no? Los maridos eran los empresarios, era fantástica. Una intérprete de piano prodigiosa y una compositora que también empezó a inscribirse en la historia de las partituras propias. Vamos a oír un valsecito, Teresita. Bueno, y dirán, ¿y esta señora? Pues, ¿no? Todo por allá, como que para Venezuela es como lo más cerquita. Yo quiero estar bien cerquita, pero creo que voy a estar bien cerquita cuando ustedes metan los deditos en el teclado y empiecen a buscar compositoras colombianas, porque hay muy buenas. Las consiguen con sus páginas web completas, porque hay agencia femenina. Alba Potes, a la derecha, grabó para el Banco de la República en un álbum de compositores colombianos, ha grabado una obra de ella, ha ganado varios premios, maneja un festival, el Festival de las Américas en Nueva York, sus obras son interpretadas por el Manhattan String Quartet, aquí también en el banco, en la sala de acá, en la sala de Luis Ángel Arango, se han estrenado precisamente con el Manhattan String Quartet obras de ella. Tuvo la fortuna de componer una obra basada en un poema de Octavio Paz,
que era bastante necio, y en el mismo México le decían Octavio Puz, de lo necio que era con su obra y sus cosas para dar permisos. Y ella fue y tiene obra, ¿no?, con Octavio Paz. Adora a Aurelio Arturo, ha compuesto sobre textos de Sor Juana, y bueno, vive en Nueva York y desarrolla un trabajo tremendo. Pero quien está allí, que es Jacqueline Nova, por favor miren cuándo murió, miren, pues eso sí que fue. Ella era la mujer que amaba las máquinas que aman los sonidos. Su música es avant la lettre, es antes de. Ojalá que todos tengamos la oportunidad de volver a ver una cosa fantástica que son las camas de Felisa Bursi con la música de Jacqueline Nova. Eso sería lo máximo para un 8 de marzo, lo máximo. El máximo de humor que son esas camas, si no las han visto, y la música de Jacqueline Nova. ¿Sí ven? No es sino que usted venga y chante. Elvia Mendoza en el piano. Fantasía para piano, la consiguen todita en internet. Voy a proponerles un negocio, voy a darles solamente los nombres porque estas compositoras están ahí a un tiro de tecla. Alba Fernanda Triana, por ejemplo, a Alba Fernanda Triana le fue comisionada una obra por el Kronos Quartet y la pudimos oír el año pasado cuando el Kronos estuvo acá. Catalina Peralta también la van a conseguir, enseña. Si ustedes tienen curiosidad y quieren hacer inscripciones, yo las invito a hacer el ejercicio que hizo una estudiante mía en el semillero de jóvenes investigadores del Instituto Pensar, donde encontramos a las mujeres compositoras en Colombia, donde encontramos a esas señoritas que tocaban el piano tan bonito, por allá en Buga, donde era mi mamá, de donde es mi mamá, y donde había escuela de música. ¿Dónde están ellas? ¿Dónde está su voz? Entonces, en esa búsqueda, pues hay que buscar, no necesariamente en el YouTube, ni no necesariamente en la wiki, porque realmente la wiki se va a llenar con lo que uno encuentre. Y así dimos con una compositora que debió vivir por acá en el vecindario, se llamaba Teresa Tanco, siglo XIX, muy amiga de don Rafael Pombo, que cuando Teresa se casó le hizo un soneto y tal. Y es autora de una ópera que se llama Similia Similibus, que es pues el latín que condensa la fórmula homeopática esta de que uno se cura con lo mismo que es con lo que se enferma. Entonces es una ópera compuesta por una mujer bogotana en el siglo XIX y la encontramos buscándola en el papel periódico ilustrado. ¿Y qué más hicimos? Buscamos en la Biblioteca Nacional, en lo que antes era el Archivo Musical de Colcultura, lo que se llama en las bibliotecas efímera, las chapolitas que le dan a uno por la calle, los programas de concierto que a veces, tanto que se le trabaja a un programa de mano y a veces la gente sale del concierto y lo tira a la basura. A mí me duele ver los programas de mano en el León de Grey, los tiran así. Yo digo, y a ver, yo los recojo, los limpio, no sé. Cada programa de esos tiene tanto trabajo detrás, pues los programas de mano. Y entonces permítanme, les voy a leer cómo van saliendo estas personitas de los programas de mano. Y ahora sí como que la gafa. Entonces, en un programa de mano,
Precios de la boletería diurna y nocturna para un concierto en Bogotá. Palco de primera y segunda, 350 pesos. Asiento en palco de tercera, 35. Galería general, 10. Van a tocar las señoritas. Ahora está la lista de señoritas. Bueno, esto que me pareció genial. La empresa no responde de las localidades compradas fuera de la taquilla. El expendio estará abierto a las 10 de la mañana. No se admite dinero en las puertas. No se suspende la función por lluvia. Los días que no haya función, la taquilla estará abierta de 10 a 12 y de 3 a 5. La vida era buenísima. La vida era así, como rica. Mujeres en la escena musical bogotana entre 1850 y 1899. Y esta tablita de ese artículo que está en el libro de Alejandra y mío, en el artículo que hace María Cristina Fula Liscano, joven investigadora del semillero, se hizo con programas de mano, con boleticas, con pedacitos de información aquí y allá. María Pradilla, voz; Josefa de Tanco, voz; Elisa Castelo de Price, voz; Luisa Urdaneta, Virginia París, señorita Ramírez, hay una que tampoco, la señorita Ramírez, la señorita Álvarez, tampoco sabemos cómo; Emilia Nates, guitarra, importante, voz, piano; Trinidad Plata, voz, piano; Carmen González; Ana María Tejada, piano. ¿Por qué digo que importante guitarra? Porque quizá ustedes sepan que al libertador Simón Bolívar le fascinaba bailar, era bastante alegrito él, y a su entrada en Bogotá le tocaron un par de piezas que son un par de contradanzas, que son La Libertadora y La Vencedora. Esa música se pudo reconstruir a partir de los cuadernitos de una mujer, Carmencita Caicedo, que estudiaba guitarra y anotó todo eso ahí. Los cuadernos de Carmencita Caicedo están en el Patronato Colombiano de Artes y Ciencias, donde Blas Ateortúa los encontró e hizo los arreglos para lo que hoy oímos en La Libertadora y La Vencedora. Y yo para mí pienso, gracias Carmencita Caicedo, gracias por copiarse esas partituras, gracias a usted sabemos cómo era la música que le gustaba a Simón Bolívar. Estamos en todas partes, solo que no nos han visto siempre. Y ya me puse las gafas para verlos a ustedes también. Quisiera traerles muchas de América Latina y de tanto que hay, pero ustedes tienen deditos para la tecla. Sin embargo, quiero sobre todo a una que es Tania León de Cuba, una que es directora de orquesta, que ha venido a dirigir acá, que compone música para el ballet de Harlem. Me encanta lo que ha hecho, y para la compañía de José Limón. Lucía Álvarez es más conocida y demás, pero yo me sentiría fatal terminando esta conversación, monólogo con ustedes, si no les recomendara a María de Alvear. Y les voy a dar el título de la obra que más me gusta. Ella es de España, pero es también alemana. La obra de ella que más me gusta se llama En amor duro. Un titulazo. En amor duro. Y tiene múltiples versiones, hay pianistas japonesas, ¿no? Todas estas mujeres son interpretadas hoy en día, todas. Eso no es que es esa musiquita tan rara de estas señoras, quién sabe, no. Todas tienen, en alguna escogí a Joshua Bell, que es un muy reconocido violinista, etcétera, y bueno, en fin, ¿no? Todas tienen dónde. Solamente 2 lugares para buscar y escuchar: Mujeres en la Música de España, que ya cité, y uno que es buenísimo porque es un blog de blogs, es un hub de información que se llama Celebrating Women Composers. Todos tienen uno en español y tienen uno en inglés, pero tienen hartos. BBC, como ya dije, tiene además lo del glass ceiling,
Hay estadísticas para todo, ustedes pueden buscar, pueden decir, ay no, esa música de Pilar Ríos que compone para guitarra y compone para teatro también, o qué sé yo, pueden encontrar sus propios nombres, pueden inscribirse, pueden inscribir su gusto también. Nosotros tenemos cómo sentirnos. Yo me siento feliz oyendo En Amor Duro cuando debo recoger piezas de mi familia, que a veces es complicada, y entonces María Alvear me ayuda y me acompaña. Ella sabe, ella tiene la voz que yo quisiera. En el piano de mi hermana, que está en mi casa, porque no cabía en la de ninguna otra, y que murió cuando tenía 18 años. En Amor Duro. Muchas gracias.